Muy buenas tardes, soy José Tomás Peña Romero. Eh, a continuación les presentaré el procedimiento para realizar el ETL que se llevó a cabo para la campaña de Tigo. Procederemos a realizar el ETL para la campaña de Tigo, con el cual podremos realizar el análisis de diferentes fuentes de datos para identificar un porcentaje de ventas, si la causa de que la disminución de ventas sea la llegada tarde o no sea eso. Entonces para eso vamos a unificar dos fuentes y vamos a hacer diferentes transformaciones durante este proceso. Entonces inicialmente lo que se hizo fue crear una tarea de flujo de datos para comenzar con el proceso ETL. Posteriormente se crearon dos orígenes de datos, una base de datos en Access y otra en Excel, que están ubicadas acá, como se pueden dar de cuenta. No, la H se llama Tigo, la de Excel se llama Unión Base. Eh, Después de realizar esto, entonces procedí a configurar la a configurar la conexión con la base de Access, la cual la hice por medio de este de este conector de bases de datos, el cual nos permitió realizar esta conexión de esta manera, por medio de usar una cadena de conexión. Y acá busqué la ruta de la base de datos, y la cual me generó la cadena de conexión que me permitió arrastrar los datos. Acá en columnas podemos ver que los datos que se están trayendo de esa base de datos. En este primer paso lo que se hizo fue seleccionar los datos con los cuales yo quería trabajar. Obviamente no necesito la campaña porque ya sé para qué, para quiénes estos datos. Tampoco necesito la salida programada ni la salida real porque con ellas no voy a necesitar, no voy a hacer ningún proceso de transformación y conversión de datos. Lo mismo se realizó en el Excel. Se realizó la conexión a la hoja de Excel, arrastré la tabla y seleccioné los campos con los que yo quería trabajar. Posteriormente se realizó la conversión de datos, que se hace por medio de este componente de conversión de datos que se encuentra a mano izquierda en el menú, en el cuadro de herramientas de SSIS. Cuando cargue la configuración, cuando cargue el componente como tal, la configuración de ese componente, nos trae varios campos: la columna de entrada, el alias de salida y los tipos de datos. La columna de entrada son los campos que ya vienen predefinidos y que yo seleccioné anteriormente en mi origen de datos. El alias de salida es por donde nosotros, o por los campos que van a recibir esa transformación y que posteriormente van a ser cargados a la base de datos. En tipo de datos pues les asigné los datos que a mi criterio y según lo que yo necesitaba estaba, eran acordes a la función que iban a cumplir durante este proceso. Lo mismo se realizó en la conversión de datos de el Excel. Es importante que en las dos fuentes de datos tengan el mismo tipo. Por ejemplo, el ID, si es flotante de doble precisión, lo mismo debería estar acá. ¿Por qué? Porque al momento de hacer la unión nos va a generar un error indicándonos que son incompatibles y no lo vamos a poder relacionar y por lo tanto no vamos a poder cargar la información. Después de esto se realiza un ordenamiento que es clave para que el proceso de ETL sea efectivo y tengamos buenos resultados al momento de los análisis. Para mis casos, deseleccioné todas estas porque inicialmente siempre cargan iniciadas de esta manera.
Para mi caso lo que hice fue deseleccionar estos campos que son los campos de entrada iniciales, y hoy seleccioné con los que van a ser de salida, y mi campo de ordenamiento principal es el ID, y le marqué la casilla quitar filas y valores de ordenados duplicados. En caso de que hubiera un registro duplicado, él lo va a eliminar. Después de hacer esto, arrastramos el componente unión de todo, y relacionamos las dos fuentes de datos. En este componente, como se puede ver acá, entrada unión de todo 1, entrada unión de todo 2, tengo los campos de mi base de datos y los campos de mi Excel. Acá como tal, eh, ya va en la preferencia de cada analista si quiere cambiarle nuevamente el campo de salida, que es con el que va a llegar a la base de datos. Por preferencias mías, yo prefiero dejarlo así para seguir trabajando. Aceptar. Después de esto, vamos al proceso de transformaciones y de agrupaciones. Las transformaciones lo vamos a hacer con el componente de columna derivada, la cual que nos va a permitir trabajar con los diferentes campos que se listan acá a mano izquierda. Nos va a permitir hacer cualquier tipo de transformación según las funciones que tenemos a mano derecha, que se despliegan acá. Tenemos infinidad de opciones, pero estas transformaciones son dependiendo los requerimientos del cliente. Para este caso, lo que yo hice fue separar la columna de asesor. El asesor que tenía el nombre completo del agente, como se muestra a continuación. Estaba completo. Entonces, ¿cuál era mi objetivo? Separar los apellidos y de los nombres. ¿Cómo lo hice? Entonces, acá en función de cadenas está la opción left y right, que me permiten left por medio de con el left lo que yo puedo hacer es jalar todos los campos que están a mi izquierda, indicándole la cantidad de caracteres que debe estar corrido. Entonces, como los apellidos estaban en esa columna a mano izquierda, lo que yo hice fue decirle de la columna asesor, tráigame todos los datos, los primeros 13 caracteres que estén a mano izquierda. Lo mismo hice con el nombre, pero esta vez fue a la derecha. ¿Por qué? Porque los nombres estaban a la derecha. Otra transformación que se realizó fue el porcentaje de ventas. ¿Qué quería con esta transformación? Los agentes tienen un promedio de contactos o de registros que tienen que gestionar. Entonces, por agente promedio hay 1200 registros que tienen que gestionar. ¿Qué hice yo? Saqué un porcentaje de efectividad dividiendo las ventas totales que tuvieron los agentes, dividiéndole por esa cantidad de esa base. Entonces, con eso yo puedo calcular calcular la efectividad de cada uno de los agentes. La tercera transformación o más bien el comodín, es reemplazar dentro de la base haya CDs que están vacíos. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? El ACD cuando él encuentre que el campo es nulo, me lo va a reemplazar por un numeral que me va a hacer referencia a un identificador que es la cédula. Le vamos a aceptar. Después procedemos a la agregación de campos. Acá yo le puedo decir agrúpeme los nombres, agrúpeme los apellidos, agrúpeme la CD, la cédula, la entrada. Para mi caso los agrupé todos para que me mostrara un registro completo. Después de eso, se realizó por medio del componente división condicional una división de los resultados obtenidos mediante la transformación y la agrupación. Entonces, ¿qué le dije yo al ETL? Si las ventas de los agentes superan
las 300 significa que tienen una efectividad alta y que sus tiempos de llegada a la hora de entrada son buenos, son generalmente puntuales. En el segundo campo, que es el de tarde, le dije si las ventas son menores a 300, cárguemelo en otra base. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un problema de efectividad por parte de la gente y también puede haber un problema de retardo en la llegada. Y eso es lo que se quiere llegar a analizar en este campo, en esa base. Entonces, ¿qué pasa? Yo agregué dos fuentes de datos que es lo que me permite la visión condicional. Si la gente llega temprano y me cumple la condición de que tiene más de 300 ventas, él se va a dirigir a este campo, a esta base de datos en Excel. Si el agente tiene menos de 300 ventas y posiblemente haya llegado tarde, se va a almacenar en esta tabla. Entonces, ¿qué vamos a proceder ahora? A crear esa hoja de Excel donde se va a almacenar estos datos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a nueva hoja, la vamos a examinar. Para mi caso, acá es donde estoy almacenando toda la información del proyecto. Le voy a colocar nombre 1, que va a hacer referencia a las llegadas temprano. Selecciono acá el formato Excel 2007, le doy a aceptar, le doy crear. Ahora necesitamos crear la tabla donde se va a almacenar esa información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar nueva, acá le vamos a dar a aceptar, acá nos queda una consulta, acá nos pide el nombre de la base o de la hoja donde se va a almacenar esa información. Para mi caso lo voy a colocar BD1. Le vamos a aceptar, aceptar, seleccionamos acá lo que acabamos de crear, miramos las asignaciones que sean correctas, que cada campo esté relacionado y le damos a aceptar. Lo mismo vamos a proceder a hacer con las de llegada, con la condición de llegada tarde. Entonces vamos a nueva base, examinar. El 2 va a hacer referencia a las llegadas tarde y a las ventas menores de 300. Abrir, damos Microsoft Office 2007, aceptar, seleccionamos lo que acabamos de creamos la tabla B2, seleccionamos, miramos las asignaciones y le damos a aceptar. Ahora vamos a mirar que lo que acabamos de hacer y todo este proceso de TL haya quedado correcto. Ejecutamos en iniciar. Acá vemos que todos los componentes no arrojaron error. Ahora vamos a validar que estas 300 filas, estas 72 filas que se encuentran acá, si estén cargadas correctamente. Entonces, para eso vamos a la ubicación donde se almacenaron esos archivos. Para este caso, el de temprano, vamos a validar que si sean 700 columnas las que se almacenaron en este archivo. Validamos las columnas. Tenemos acá hay 301 y hay 300 filas, sí señor. Entonces nos quedó bien el registro porque el 301 hace referencia también acá al título, a los títulos, por lo cual se almacenaron 300 registros. Validamos la información que se ha obtenido. Y validamos. Acá, por ejemplo, modelo Stirling, Astrillo Ana. Acá se nos separó la columna. Tenemos una serie que es el logueo del sofón. Tenemos la hora de llegada programada, la hora de llegada, la cantidad de ventas y el porcentaje de efectividad. Ahora vamos a validar la base número 2 con la de llegadas tarde. Acá tenemos lo mismo, los mismos datos.
tenemos ventas, porcentaje de efectividad, hora de entrada, tenemos una sede. Estos campos que están vacíos es porque no hay una regla que yo le haya creado para los campos vacíos, pero lo que está en numeral son los campos que estaban en null. Entonces todo lo que estaba en null me lo reemplazó por el numeral, que es para este caso mi comodín. Bueno, esto fue todo. Hasta una próxima oportunidad.